marido selló el divorcio entre risas. Pero el juez pronunció en voz alta el testamento de su suegra. El aire acondicionado del juzgado familiar número 12 de la Ciudad de México luchaba contra el calor sofocante de esa mañana de agosto. Eduardo Mendoza ajustó el nudo de su corbata italiana mientras observaba a través de los cristales empañados del edificio gubernamental. Las calles de la colonia Doctores bullían con el tráfico matutino, el sonido de los claxones mezclándose con el pregón de los vendedores ambulantes que ofrecían tamales y café a los trabajadores que se dirigían a sus oficinas. Licenciado Mendoza, ya casi es su turno, le informó la secretaria del juzgado, una mujer de mediana edad con lentes gruesos que había visto pasar cientos de divorcios por esas mismas bancas de madera desgastada. Eduardo asintió con una sonrisa que no logró ocultar su impaciencia. Después de 14 meses de audiencias, mediaciones fallidas y discusiones interminables sobre la custodia de Sofía y Patricio, finalmente había llegado el día. Carmen había cedido en casi todo. Él se quedaría con la casa de las Lomas, el departamento en Polanco y el 70% de las acciones de su empresa constructora. A cambio, ella tendría la custodia de los niños y una pensión generosa. No era exactamente lo que él había planeado, pero era suficiente para empezar de nuevo. Su celular vibró. Un mensaje de Valeria. «Ya terminaste, amor. Te espero en el spa. Reservé masaje para 2». Eduardo sonrió mientras guardaba el teléfono. Valeria Sánchez, de 26 años, había sido su secretaria durante 3 años antes de convertirse en algo más. Su cabello rubio platinado, sus curvas perfectamente esculpidas y su risa cristalina habían sido el escape perfecto de un matrimonio que, según él, había muerto años atrás. Carmen se había vuelto amargada, obsesionada con los niños y las actividades de la escuela, siempre quejándose de que él trabajaba demasiado. Valeria, en cambio, entendía las demandas de un hombre exitoso. La puerta principal del juzgado se abrió con un chirrido metálico, y Eduardo vio entrar a Carmen acompañada de su abogada, la licenciada Patricia Ramírez. Carmen llevaba un vestido negro sencillo que resaltaba su figura aún esbelta a los 42 años. Su cabello castaño, que antes llevaba largo y ondulado como a él le gustaba, ahora lo tenía cortado en un bob moderno que enmarcaba su rostro de pómulos pronunciados. Eduardo notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos verdes, marcas que no recordaba de cuando se conocieron en la universidad. Carmen evitó su mirada mientras se dirigía al lado opuesto de la sala de espera. Eduardo observó cómo se acomodaba en la banca, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba los documentos en su bolsa de cuero negro. Durante 15 años había admirado esas manos, la forma delicada en que sostenía su taza de café por las mañanas, o cómo acariciaba el cabello de los niños antes de dormir. Ahora, esas mismas manos firmaban papeles que acabarían para siempre con lo que un día fue amor. Licenciado Mendoza, licenciada Herrera, la secretaria los llamó finalmente. Eduardo frunció el ceño. ¿Licenciada Herrera? Carmen había conservado su apellido de soltera durante el matrimonio, pero el apellido de su madre le sonaba extraño en este contexto. Se dirigieron todos hacia el despacho del juez Rodrigo Villalobos, un hombre de 60 años con bigote gris y una reputación de ser justo pero impaciente con los casos que se prolongaban innecesariamente. El despacho olía a libros viejos y café recalentado. Las paredes estaban cubiertas de códigos civiles y fotografías del juez con diversos políticos de la ciudad. «Buenos días», saludó el juez mientras revisaba un folder grueso. «Entiendo que hemos llegado a un acuerdo final en el caso Mendoza Herrera». «Así es, su señoría», respondió el licenciado Arturo Telles, abogado de Eduardo. «Mi cliente está de acuerdo con los términos establecidos en la audiencia pasada». «Perfecto. Entonces procederemos con la lectura final y la firma del convenio de divorcio». Eduardo sintió una oleada de alivio recorriendo su cuerpo. En unas horas estaría en el spa con Valeria, celebrando su libertad. Ya tenía planes para el fin de semana, un viaje a Puerto Vallarta, solo ellos dos, sin horarios de niños, sin llamadas de la escuela, sin las constantes demandas de una vida familiar que había llegado a sentir como una prisión. El juez Villalobos comenzó a leer los términos del acuerdo. Eduardo prestaba poca atención.
Ya conocía cada cláusula de memoria. Su mente vagaba hacia el futuro. Se casaría con Valeria en una ceremonia íntima en la playa. Quizás tendrían un hijo propio. Viajarían por el mundo sin las responsabilidades que habían aplastado su matrimonio con Carmen. Y por último, la señora Carmen Herrera renuncia a cualquier derecho sobre las propiedades adquiridas durante el matrimonio, exceptuando la casa de Coyoacán que heredó de su madre, doña Esperanza Herrera, recientemente fallecida. Eduardo levantó la vista confundido. No recordaba ninguna propiedad en Coyoacán. Carmen vivía con él en Las Lomas desde que se casaron. Doña Esperanza había vivido en una casa modesta en la colonia Roma Norte, hasta su muerte hace 6 meses. ¿Cuándo había Carmen heredado una propiedad en Coyoacán? Miró hacia Carmen, quien parecía igualmente desconcertada. Sus cejas se habían fruncido, y había una expresión de confusión genuina en su rostro. «Discúlpeme, su señoría», interrumpió la licenciada Ramírez. «No tengo conocimiento de ninguna propiedad en Coyoacán. Debe haber algún error en la documentación». El juez Villalobos se detuvo, ajustó sus anteojos y revisó nuevamente el expediente. «Aquí está claramente especificado», murmuró mientras pasaba las hojas. «Ah, veo el problema. Parece que se mezclaron algunos documentos. Este expediente contiene también el testamento de la señora Esperanza Herrera, que aparentemente debía ser leído en privado a la familia». Eduardo vio cómo el color se drenaba del rostro de Carmen. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, y por un momento pareció que iba a desmayarse. «¿El testamento de mi madre?», susurró Carmen. «Pero ella me dijo que no tenía nada que dejar, que la casa se vendería para pagar sus deudas médicas». El juez parecía incómodo, claramente consciente de que había cometido un error procesal. Sin embargo, ya había comenzado la lectura, y los protocolos del juzgado dictaban que cualquier documento abierto durante una audiencia oficial debía ser completado. «Bueno, considerando que ya se mencionó y que todos los beneficiarios están presentes», el juez miró a Carmen y luego a Eduardo, quien técnicamente aún era esposo legal hasta que se firmara el divorcio. «Procederé con la lectura completa del testamento de doña Esperanza Herrera Vázquez». Eduardo sintió una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Doña Esperanza había sido una mujer reservada, que trabajó toda su vida como secretaria en una oficina del gobierno. Durante los 15 años de matrimonio, Eduardo había tenido una relación cordial pero distante con ella. La mujer nunca había mostrado signos de tener propiedades o dinero más allá de su modesta pensión. «Yo, Esperanza Herrera Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente», comenzó a leer el juez con voz clara y formal. Carmen se había puesto pálida, sus dedos entrelazados tan fuertemente que los nudillos se veían blancos. Eduardo se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. «Primero, dejo a mi querida hija Carmen Herrera mi residencia principal ubicada en Avenida Francisco Sosa 247, Colonia Coyoacán, con todos sus contenidos y pertenencias». Un silencio pesado cayó sobre el despacho. Eduardo conocía esa dirección. Era una de las calles más exclusivas de Coyoacán, donde las casas coloniales se vendían por millones de pesos. No era posible que doña Esperanza, con su salario de secretaria gubernamental, hubiera sido propietaria de una propiedad así. «¿Francisco Sosa?», murmuró Eduardo rompiendo el silencio. «¿Estás seguro de que esa es la dirección correcta?». El juez revisó nuevamente el documento. «Francisco Sosa 247, Coyoacán», confirmó. «¿Desea que continúe con la lectura?». Carmen asintió débilmente, aunque su expresión mostraba una mezcla de shock y confusión total. «Segundo, dejo a mi hija Carmen la suma de 2 millones de pesos mexicanos, depositados en la cuenta de ahorros número 487-9T321 del Banco Santander, sucursal Coyoacán». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 millones de pesos. Su suegra, la mujer que siempre se quejaba de no tener dinero suficiente para reparar su viejo refrigerador, había tenido 2 millones de pesos en el banco. Tercero, dejo a mi hija Carmen mi colección de joyas, incluyendo el collar de perlas naturales de Mikimoto y los aretes de diamantes que pertenecieron a mi abuela, María Vázquez de Herrera.
Eduardo recordaba vagamente que doña Esperanza ocasionalmente usaba un collar de perlas, pero siempre había asumido que era bisutería. ¿Mikimoto? Esas perlas valían una fortuna. Cuarto, dejo a mi hija Carmen las escrituras de la propiedad comercial, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 1423, que actualmente está rentada a la empresa Farmacias San Pablo. Esta vez fue Eduardo quien casi se desmaya. Conocía esa farmacia. Era una de las más grandes de la zona sur, en una ubicación privilegiada. El valor de esa propiedad comercial podía fácilmente superar los 10 millones de pesos. Carmen había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba fijamente al juez, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. El juez Villalobos carraspeó incómodamente antes de continuar. Quinto, es mi deseo que mi hija Carmen sepa que siempre trabajé arduamente para asegurar su futuro, y que las decisiones que tomé en vida fueron motivadas por mi amor hacia ella y su familia. Eduardo sentía como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Su pobre suegra había sido millonaria. La mujer que vivía en una casa modesta, que usaba ropa sencilla y se preocupaba por el precio de los tomates en el mercado, había tenido propiedades por valor de más de 15 millones de pesos. Sexto y último. El juez hizo una pausa, y Eduardo notó que su expresión se había vuelto aún más incómoda. Dejo a mi hija Carmen la custodia de la verdad, que he guardado durante 23 años. En la caja fuerte de mi casa de Coyoacán, encontrará los documentos que demuestran que Patricio Mendoza no es hijo biológico de Eduardo Mendoza, sino del doctor Alejandro Ruiz, quien atendió a Carmen durante su embarazo en 1999. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió como si alguien hubiera aspirado todo el aire del despacho. Sus oídos zumbaban, y por un momento creyó que se había vuelto sordo. Las palabras del testamento rebotaban en su mente sin encontrar un lugar donde asentarse. Carmen había dejado de llorar. Su rostro estaba completamente blanco, y miraba al juez con una expresión de horror absoluto. «Patricio no es...» Eduardo comenzó a murmurar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Patricio, su hijo, el niño de ojos verdes que había heredado su sonrisa torcida, que jugaba fútbol como él, que lo llamaba papá con adoración. El niño al que había enseñado a andar en bicicleta, cuyas pesadillas ahuyentaba por las noches, quien corría hacia él cada vez que llegaba del trabajo gritando «¡Papi!» con los brazos extendidos. Carmen. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Es cierto? Carmen había comenzado a temblar visiblemente. Sus labios se movían pero no salían palabras. Las lágrimas habían vuelto, pero esta vez era un llanto silencioso y devastador. El juez Villalobos cerró el testamento, claramente consciente de la magnitud de lo que acababa de revelar accidentalmente. Creo que deberíamos suspender esta audiencia», dijo con voz grave. «Los documentos de divorcio pueden firmarse en una fecha posterior cuando...» «No», interrumpió Eduardo, su voz cobrando una fuerza inesperada. «No vamos a suspender nada. Carmen, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Patricio es mi hijo?» Carmen levantó la vista lentamente, y Eduardo vio en sus ojos una culpa que había estado oculta durante 23 años. No necesitaba palabras para confirmar lo que acababa de escuchar. La verdad estaba escrita en cada línea de expresión de su rostro, en la forma en que sus hombros se habían encogido, en el temblor de sus manos. «Eduardo, yo...» Carmen finalmente encontró su voz que salió como un susurro quebrado. «¿Puedo explicarte? ¿Explicarme?» Eduardo se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. ¿Explicarme que durante 23 años he criado al hijo de otro hombre? ¿Explicarme que me has mentido todos los días durante más de 2 décadas? Los abogados de ambos lados intentaron intervenir, pero Eduardo ya no los escuchaba. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. No solo estaba perdiendo a su esposa en un divorcio que él mismo había iniciado, sino que ahora descubría que ella había sido millonaria todo este tiempo por herencia de su madre, y peor aún, que el hijo al que había amado como propio no llevaba su sangre. «El doctor Alejandro Ruiz», murmuró Eduardo, y de repente el nombre cobró significado. «Tu ginecólogo».
el hombre que te atendió durante el embarazo de Patricio. Carmen asintió casi imperceptiblemente, y con ese gesto, confirmó la sospecha que había comenzado a formarse en la mente de Eduardo. ¿Cuánto tiempo duró?, preguntó Eduardo, su voz ahora fría como el hielo. ¿Cuánto tiempo estuviste acostándote con él mientras estabas casada conmigo? Eduardo, por favor, aquí no. Aquí sí, gritó Eduardo perdiendo completamente la compostura. Aquí, delante del juez, delante de los abogados, delante de Dios. Quiero que me digas la verdad de una vez por todas. El juez Villalobos había presionado discretamente un botón bajo su escritorio, y Eduardo pudo escuchar pasos acercándose por el pasillo. Seguridad. Carmen se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar descontroladamente. Fue solo unas pocas veces, susurró entre lágrimas. Estábamos pasando por un mal momento. Tú trabajabas todo el tiempo. Casi no hablábamos. Alejandro era gentil, me escuchaba. ¿Y cuándo supiste que estabas embarazada? Pensé que era tuyo. Alejandro dijo que las fechas coincidían con nosotros. No sabía que... Eduardo se rió con amargura, un sonido que no tenía nada que ver con alegría. Claro que no sabías. Y tu madre sí sabía, ¿verdad? Por eso guardó los documentos todos estos años. Probablemente pruebas de paternidad, registros médicos. Carmen no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Los oficiales de seguridad entraron al despacho, pero Eduardo ya había perdido toda la energía para seguir gritando. Se dejó caer en su silla, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Señor Mendoza, dijo el juez con voz calmada pero firme, entiendo que esta es una situación extraordinaria, pero necesito que mantenga la compostura para poder proceder legalmente. Eduardo miró al juez, luego a Carmen, y finalmente a los abogados que parecían tan choqueados como él. ¿Proceder?, preguntó con una risa seca. ¿Cómo vamos a proceder cuando todo lo que sabía sobre mi vida acaba de revelarse como una mentira? Su celular volvió a vibrar. Otro mensaje de Valeria. ¿Dónde estás? Ya llegué al spa. Eduardo miró el mensaje y sintió una ironía amarga. Había llegado a esta audiencia pensando que se liberaría de un matrimonio fallido para empezar una nueva vida. En cambio, había descubierto que su esposa era millonaria y que el hijo que había criado no era suyo. El divorcio que había buscado con tanta determinación ahora parecía una broma cruel del destino. Licenciado Telles, dijo Eduardo dirigiéndose a su abogado, necesitamos hablar. Inmediatamente, se dirigió hacia la puerta pero se detuvo y se volteó hacia Carmen una última vez. Quiero ver esos documentos, los que están en la caja fuerte de tu madre. Quiero ver las pruebas. Carmen levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Eduardo, no me digas mi nombre como si significara algo para ti, interrumpió. Quiero ver los documentos hoy mismo. Y quiero que me digas si Sofía también... ¡No!, gritó Carmen poniéndose de pie. Sofía es tuya. Te lo juro por lo más sagrado. Sofía es tu hija. Eduardo estudió su rostro, buscando signos de otra mentira, pero la desesperación en sus ojos parecía genuina. Eso lo veremos, murmuró, y salió del despacho, dejando atrás el sonido de los sollozos de Carmen y el murmullo incómodo de los abogados, discutiendo los siguientes pasos legales. Mientras caminaba por los pasillos del juzgado, Eduardo sintió como si estuviera navegando por un mundo completamente nuevo. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia, su matrimonio, se había revelado como una ilusión, y lo más aterrador de todo era que no tenía idea de qué otras verdades podrían estar esperando a ser descubiertas. El aire caliente de la Ciudad de México lo golpeó como una pared cuando salió del edificio. El ruido del tráfico, los vendedores ambulantes, la vida normal de la ciudad continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para Eduardo Mendoza, el mundo había cambiado para siempre. Su celular sonó. Valeria. Amor, ¿ya terminaste? Estoy esperándote en el spa. ¿Cómo te fue? Eduardo miró hacia el cielo gris de la tarde donde las nubes se acumulaban amenazando lluvia. Valeria, creo que necesitamos hablar. El café de la esquina en la colonia Roma Norte estaba prácticamente vacío a las 3 de la tarde. Eduardo había elegido ese lugar deliberadamente.
Era uno de esos espacios anónimos donde podía procesar lo que había pasado sin el riesgo de encontrarse con conocidos. Las paredes de ladrillo expuesto y las mesas de madera desgastada le daban un aire bohemio que contrastaba con el caos emocional que se desarrollaba en su interior. Valeria llegó 20 minutos después, su cabello rubio platinado brillando bajo la luz tenue del local. Llevaba un vestido ajustado de color coral que realzaba su bronceado artificial y tacones que resonaban contra el piso de cemento pulido. Eduardo la observó acercarse, notando por primera vez cómo su sonrisa se desvanecía gradualmente mientras interpretaba su expresión sombría. «¿Qué pasó, amor?», preguntó Valeria, deslizándose en la silla frente a él. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Eduardo había ensayado mentalmente esta conversación durante el trayecto en el Uber, pero ahora que ella estaba ahí, las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo explicar que en una sola mañana su vida entera se había revelado como una mentira? El divorcio no se completó, comenzó Eduardo girando su taza de café entre sus manos. Hubo complicaciones. Valeria frunció el ceño, una expresión que formaba pequeñas arrugas en su frente perfectamente lisa. ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Carmen cambió de opinión sobre el acuerdo? Porque si ese es el caso, podemos pelear legalmente. Tu abogado dijo que ya teníamos todo asegurado. Eduardo levantó la vista y la miró directamente a los ojos. En esas pupilas azules, artificialmente realzadas por lentes de contacto, vio la vida que había planeado. Viajes a Europa, cenas en restaurantes exclusivos, noches de pasión sin las interrupciones de los niños tocando la puerta del dormitorio. Una vida simple, sin complicaciones, sin responsabilidades más allá de su propia felicidad. Carmen heredó una fortuna de su madre, dijo finalmente. Propiedades, dinero en efectivo, joyas. Estamos hablando de más de 15 millones de pesos. Valeria parpadeó varias veces, procesando la información. Eduardo pudo ver los cálculos mentales desarrollándose detrás de sus ojos. Si Carmen era millonaria, las negociaciones del divorcio cambiarían drásticamente. Bueno, eso es inesperado, dijo Valeria lentamente. Pero no cambia nada entre nosotros, ¿verdad? Digo, significa que tal vez tengas que pelear más por tu parte de los bienes, pero Patricio no es mi hijo. Las palabras salieron como una bomba, creando un silencio absoluto entre ellos. Valeria abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla sin emitir sonido alguno. ¿Qué quieres decir? Eduardo le contó todo. El testamento leído por error, la revelación de Doña Esperanza, la confirmación tácita de Carmen sobre su aventura con el Dr. Ruiz. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Valeria pasaba del shock a la confusión, y finalmente a algo que no pudo identificar completamente. «Dios mío, Eduardo», susurró Valeria cuando él terminó. Es increíble. ¿Cómo pudo Carmen mentirte durante tantos años? No lo sé. Eduardo se pasó las manos por el cabello. Pensé que la conocía. Pensé que conocía mi propia vida. Valeria extendió su mano y cubrió la de él sobre la mesa. Su piel era suave, perfectamente cuidada, con uñas largas pintadas de un rosa brillante. Amor, sé que esto es terrible, pero piénsalo. Tal vez esto es una bendición disfrazada. Eduardo la miró sin comprender. ¿Una bendición? Sí. Valeria se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono que Eduardo reconoció como el que usaba cuando quería convencerlo de algo. Ya no tienes ninguna obligación real hacia Patricio. Puedes empezar completamente de cero, sin responsabilidades de crianza, sin pensiones alimenticias para un niño que ni siquiera es tuyo. Carmen tiene su fortuna, así que tampoco necesitará tu dinero. Eduardo retiró su mano lentamente. Había algo en el tono de Valeria, en la facilidad con la que sugería abandonar a Patricio, que lo perturbaba profundamente. Valeria, estás hablando de un niño de 23 años al que he criado desde que nació. No es solo una responsabilidad financiera, es mi hijo. Pero no lo es, insistió Valeria. Biológicamente no lo es. Y si su madre te mintió todo este tiempo, ¿qué le debes realmente? Eduardo sintió una oleada de náusea. Se había enamorado de Valeria por su juventud, su espontaneidad,
su falta de complicaciones. Pero ahora, enfrentado a la crisis más grande de su vida, su simplicidad se revelaba como superficialidad, su despreocupación como crueldad. «Creo que necesito estar solo un momento», murmuró Eduardo levantándose de la mesa. «Eduardo, ¿estás molesto conmigo? Solo estoy tratando de ayudarte a ver las cosas de manera práctica». Eduardo ya no la escuchaba. Salió del café y comenzó a caminar sin rumbo fijo por las calles de la Roma Norte. El cielo gris había comenzado a soltar las primeras gotas de lluvia, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con los gases del tráfico vespertino. Su teléfono sonó. «Carmen. Eduardo, por favor. Necesitamos hablar. Ya hablamos suficiente por hoy. Por favor, escúchame. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho, pero hay cosas que necesitas saber antes de que... ¿Antes de qué? Un silencio largo. «Voy a ir a la casa de mi madre esta noche, a revisar la caja fuerte. Si quieres venir». Eduardo se detuvo bajo el toldo de una panadería, protegiéndose de la lluvia que comenzaba a intensificarse. «¿Por qué querría yo estar ahí? Porque tal vez hay más cosas en esa caja fuerte, cosas que podrían explicar todo». Eduardo cerró los ojos. Parte de él quería colgar, bloquear su número, huir a algún lugar donde pudiera pretender que esta mañana nunca había sucedido. Pero otra parte, la parte que había amado a Carmen durante 15 años, que había criado a Patricio desde sus primeros pasos, necesitaba respuestas. ¿A qué hora? «A las 8. Traeré a los niños a casa de mi hermana primero. ¿Patricio sabe algo?» Otra pausa larga. «No. Y Sofía tampoco. Eduardo, sean cuales sean nuestros problemas, ellos no tienen la culpa de nada». Eduardo sabía que tenía razón, pero la rabia era demasiado fresca, demasiado intensa. Solo pensar en ver a Patricio, en fingir que nada había cambiado, lo llenaba de una mezcla de dolor y resentimiento que no sabía cómo manejar. «Está bien. A las 8. Colgó el teléfono y continuó caminando bajo la lluvia, que ahora caía con más fuerza. Los transeúntes corrían buscando refugio, pero Eduardo siguió caminando lentamente, dejando que el agua empapara su traje italiano, como si la lluvia pudiera lavar la confusión y el dolor que se había asentado en su pecho. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia la casa de Coyoacán, donde había vivido doña Esperanza. Había estado ahí muchas veces durante su matrimonio, principalmente en Navidades y cumpleaños familiares. Era una casa pequeña pero bien cuidada en la calle Tres Cruces, con un jardín frontal lleno de bugambilias y un pequeño porche donde doña Esperanza solía sentarse por las tardes con su tejido. Eduardo se detuvo frente a la propiedad, ahora vacía y con un aspecto ligeramente descuidado después de 6 meses sin ocupantes. Las cortinas estaban cerradas, y había varios periódicos mojados acumulados en la entrada. Se preguntó qué habría dentro, qué secretos había guardado una mujer que él había considerado simple y directa. La dirección de Francisco Sosa estaba a solo unas cuadras de distancia. Eduardo decidió caminar hasta allá, movido por una curiosidad morbosa. Si Carmen realmente había heredado una propiedad en una de las calles más exclusivas de Coyoacán, necesitaba verla con sus propios ojos. Francisco Sosa 247 resultó ser una casa colonial impresionante de 2 pisos, con una fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado decorados con macetas de geranios rojos. El jardín frontal estaba perfectamente cuidado, con una fuente de piedra tallada en el centro, y senderos de adoquín que se curvaban entre rosales y jacarandas. Una placa discreta junto a la entrada indicaba que la propiedad era del siglo XVIII y había sido restaurada recientemente. Eduardo sintió que las piernas se le aflojaban. Esa casa valía fácilmente 8 millones de pesos, tal vez más, considerando su ubicación y estado de conservación. ¿Cómo había una secretaria del gobierno adquirido una propiedad así? ¿Puedo ayudarlo en algo? Eduardo se volteó para encontrar a una mujer mayor, de unos 70 años, observándolo desde la casa contigua. Tenía el cabello blanco recogido en un moño, y usaba un delantal floreado sobre un vestido azul marino. «Disculpe, señora. Solo estaba admirando la casa». La mujer lo miró con suspicacia, pero su expresión se suavizó ligeramente. «Es hermosa, ¿verdad?
Doña Esperanza la cuidaba como si fuera un tesoro. Una lástima lo que le pasó. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Conocía usted a Doña Esperanza? Por supuesto. Fuimos vecinas durante más de 20 años. Una mujer maravillosa, aunque muy reservada. Siempre me intrigó cómo podía mantener esa casa con su salario de secretaria, pero nunca fue de las que hablaban de dinero. ¿Vivía aquí todo el tiempo? La mujer lo miró extrañada. ¿Todo el tiempo? No, no. Solo venía los fines de semana. A veces se quedaba toda la semana durante sus vacaciones. El resto del tiempo la casa estaba vacía, aunque siempre había un jardinero que venía a cuidar las plantas. Decía que era su escape de la ciudad, aunque técnicamente Coyoacán también es ciudad. Se rió de su propio chiste. Eduardo sintió que el puzzle comenzaba a armarse de una manera que no le gustaba para nada. ¿Usted sabe cuándo compró la casa? O debió haber sido a principios de los 80, creo. Recuerdo que llegó justo después de que naciera mi nieto mayor, y él ya tiene 40 años. Sí, definitivamente principios de los 80. Principios de los 80. Carmen había nacido en 1982. Doña Esperanza había comprado esa casa cuando su hija era apenas un bebé, con un salario de secretaria gubernamental. Algo no cuadraba. ¿Ella vivía sola aquí? La expresión de la mujer se volvió más cautelosa. Bueno, sí, principalmente. Aunque durante muchos años solía recibir visitas de un señor mayor, muy distinguido. Siempre llegaba en coches elegantes. Dejó de venir hace como 10 años. Eduardo sintió que se le secaba la boca. ¿Un señor mayor? Sí, muy bien vestido. Cabello canoso, bigote. Parecía importante, ¿sabe? Nunca me metí en los asuntos de Doña Esperanza, pero uno no puede evitar notar ciertas cosas. Eduardo agradeció a la mujer y se alejó de la casa con la mente en blanco. Cada respuesta solo generaba más preguntas, y cada pregunta llevaba a posibilidades que no quería contemplar. Regresó a su departamento en Polanco mientras el atardecer teñía el cielo de un color naranja enfermo. El departamento, que había comprado 2 años atrás como inversión y que ahora usaba principalmente para sus encuentros con Valeria, se sentía frío y impersonal. Las paredes blancas y los muebles modernos de líneas rectas no ofrecían ningún consuelo. Se sirvió un whisky doble y se sentó en el sillón de cuero negro frente a la ventana que daba hacia el Parque Lincoln. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un tapiz de puntos brillantes que se extendía hasta el horizonte. Desde ahí podía ver parte de la Torre Mayor y otros rascacielos que había ayudado a construir durante su carrera. Su empresa constructora había participado en al menos 6 proyectos importantes en la última década. Era un hombre exitoso, respetado en su industria, con una reputación sólida y una cartera de clientes impresionante. Pero nada de eso importaba ahora. Todo se sentía hueco, construido sobre fundamentos falsos. Su teléfono vibró con un mensaje de Valeria. ¿Estás bien? Estoy preocupada por ti. Ven a casa, podemos hablar mejor. Eduardo leyó el mensaje sin responder. La idea de ver a Valeria, de tener que explicarle nuevamente la magnitud de lo que había descubierto, le parecía agotadora. Además, sus comentarios en el café habían revelado una faceta de su personalidad que lo inquietaba. ¿Realmente había estado tan ciego como para no ver su frialdad ante el dolor de los demás? A las 7:30, Eduardo se duchó, se cambió de ropa y se dirigió hacia Coyoacán. El tráfico vespertino era particularmente denso debido a la lluvia, y tuvo tiempo de sobra para pensar mientras el Uber se abría paso lentamente por Insurgentes Sur. Pensó en Patricio, que ahora estaba en casa de su tía sin idea alguna de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El muchacho había heredado los ojos verdes de Carmen, pero Eduardo siempre había creído que había algo de él en su sonrisa, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado. ¿Habían sido solo imaginaciones? ¿Proyecciones de un hombre que quería ver parte de sí mismo en el hijo que estaba criando? También pensó en el doctor Alejandro Ruiz. Eduardo lo recordaba vagamente. Un hombre atractivo de mediana edad, con una sonrisa fácil y modales refinados. Carmen siempre había dicho que era el mejor ginecólogo de la zona sur, que la hacía sentir cómoda durante los embarazos. Eduardo había estado presente en algunas de las consultas. Había estrecho la mano del hombre,
Había bromeado con él sobre las exigencias de las mujeres embarazadas. ¿El doctor había sabido todo el tiempo que Patricio era su hijo? Había mirado a Eduardo a los ojos sabiendo que estaba participando en una mentira que duraría décadas. Cuando llegó a la casa de doña Esperanza en Tres Cruces, Carmen ya estaba ahí. Su auto, un Honda Civic del 2018, estaba estacionado frente a la propiedad. Eduardo la vio a través de la ventana, sentada en el porche delantero con un paraguas negro sobre su cabeza, protegiéndose de la llovizna persistente. Carmen se levantó cuando lo vio acercarse. Había cambiado el vestido negro de la audiencia por jeans y una blusa blanca, y llevaba el cabello recogido en una cola de caballo que la hacía ver más joven. Eduardo notó que tenía los ojos hinchados, señal de que había estado llorando. «Gracias por venir», dijo Carmen, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia golpeando las hojas de las bugambilias. Eduardo asintió sin responder. Sabía que si abría la boca, toda la rabia acumulada durante el día se derramaría en reproches y acusaciones, que no los ayudarían a entender lo que realmente había pasado. Carmen sacó un manojo de llaves de su bolsa y abrió la puerta principal. El interior de la casa olía a humedad y a los productos de limpieza que doña Esperanza había usado obsesivamente durante toda su vida. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dándole a la sala un aspecto fantasmal bajo la luz tenue que entraba por las ventanas. «La caja fuerte está en su recámara», dijo Carmen, encendiendo las luces. «Nunca supe que tenía una, hasta que el notario me dio las llaves después del funeral». Siguieron por un pasillo estrecho decorado con fotografías familiares. Eduardo se detuvo frente a una foto de la boda de él y Carmen, tomada hacía 15 años en los jardines de Xochimilco. En la imagen, ambos sonreían radiantes, con Carmen en un vestido blanco sencillo pero elegante, y Eduardo en un smoking que le había costado 2 meses de salario en esa época. Doña Esperanza aparecía al lado de su hija, vestida con un traje azul marino y una expresión de felicidad genuina. «Ella te quería mucho», murmuró Carmen, notando que Eduardo se había detenido frente a la fotografía. Siempre decía que había sido como el hijo que nunca tuvo. Eduardo sintió una punzada de dolor. Doña Esperanza había sido una presencia constante en su vida durante 15 años. Lo había aceptado en la familia sin reservas. Había cuidado a sus hijos cuando él y Carmen necesitaban salir. Había cocinado sus platillos favoritos en las reuniones familiares. Pensar que había guardado secretos tan devastadores mientras lo trataba con tanto cariño, se sentía como una traición adicional. La recámara de doña Esperanza era pequeña pero ordenada, con una cama individual cubierta con una colcha de flores bordadas y un tocador antiguo con espejo de plata empañada. Carmen se dirigió hacia el armario y corrió los vestidos colgados hacia un lado, revelando una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. «¿Sabes cuál es la combinación?», Carmen asintió, sacando un papel de su bolsa. «El notario me dio las instrucciones. Es la fecha de mi nacimiento». Marcó los números. 1503-82. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había varios sobres de Manila, algunos documentos sueltos, una pequeña caja de terciopelo azul y lo que parecía ser una agenda antigua de cuero café. Carmen sacó todo el contenido y lo dispuso sobre la cama con manos temblorosas. Eduardo se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Carmen abrió el primer sobre con el nombre Patricio, escrito en la letra cursiva de doña Esperanza. Dentro había un certificado médico del Hospital ABC, fechado en mayo del 2000. Era una prueba de paternidad entre Patricio Mendoza y el doctor Alejandro Ruiz Vázquez. El resultado era inequívoco: 99.7% de probabilidad de paternidad. Eduardo sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que sentarse en el borde de la cama. Ver la confirmación científica era diferente a la revelación emocional de esa mañana. Los números no mentían. Los genes no podían ser manipulados por sentimientos o deseos. «¿Cuándo se hizo esta prueba?», preguntó Eduardo con voz ronca. Carmen revisó las fechas en los documentos. «Cuando Patricio tenía 6 meses. Aparentemente mi mamá sospechaba algo y tomó muestras de cabello sin que nadie se diera cuenta». Eduardo imaginó a doña Esperanza, en secreto,
recolectando evidencia para confirmar sus sospechas. La imagen de la mujer mayor actuando como detective privado en su propia familia hubiera sido cómica en otras circunstancias. Carmen abrió el segundo sobre, marcado con Alejandro. Contenía varias cartas escritas a mano, todas con el membrete de la clínica ginecológica del Dr. Ruiz. Eduardo reconoció la letra elegante del médico. Había visto esas mismas características en las recetas y reportes médicos que Carmen había traído a casa durante sus embarazos. ¿Qué dicen?, preguntó Eduardo, no seguro de si realmente quería saber. Carmen leyó la primera carta en silencio, y Eduardo vio cómo su rostro se ponía progresivamente más pálido. Son cartas de amor, susurró, dirigidas a mi mamá. Eduardo sintió como si el suelo se hubiera abierto debajo de él. ¿A tu mamá? Carmen asintió, sus manos temblando mientras sostenía las cartas. Alejandro estaba enamorado de mi madre. Estas cartas datan desde principios de los 80 hasta hace como 10 años. Eduardo recordó las palabras de la vecina de Francisco Sosa, un señor mayor que visitaba a doña Esperanza regularmente, llegando en coches elegantes, que había dejado de venir hace 10 años. Carmen, lee una de las cartas en voz alta. Carmen tomó una carta fechada en marzo de 1999 y comenzó a leer con voz temblorosa. Mi querida Esperanza, sé que lo que pasó entre tu hija y yo fue un error terrible. Jamás debí haber traicionado tu confianza. Carmen vino a mí durante un momento difícil en su matrimonio, y yo me aproveché de su vulnerabilidad. Pero necesitas saber que nunca la amé. Mi corazón siempre ha sido tuyo. Desde aquella primera vez que llegaste a mi consulta en 1982, embarazada y asustada. Carmen se detuvo, las palabras atorándose en su garganta. Sigue, insistió Eduardo, aunque parte de él no quería escuchar más. Patricio es mi hijo biológico, pero tú eres la mujer que he amado durante todos estos años. Acepto cualquier castigo que consideres apropiado. Solo te ruego que no me alejes de tu vida completamente. Alejandro. Un silencio pesado llenó la habitación. Eduardo procesaba lentamente las implicaciones de lo que acababan de descubrir. El doctor Ruiz no solo había tenido una aventura con Carmen, había estado enamorado de doña Esperanza durante décadas. El affair con Carmen había sido una traición no solo al matrimonio de Eduardo, sino también a los sentimientos del médico hacia la madre de Carmen. Tu madre tenía una relación con el doctor Ruiz, murmuró Eduardo. Por eso tenía dinero para comprar las propiedades. Él la estaba manteniendo. Carmen abrió otra carta, esta vez fechada en 1985. Esperanza, acepto tus condiciones. Transferiré la propiedad de Francisco Sosa a tu nombre y estableceré las cuentas que solicitas. Solo promete que seguirás viéndome, que me darás la oportunidad de demostrarte que mi amor por ti es real. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Todo comenzaba a tener sentido de una manera retorcida. Doña Esperanza había tenido una relación secreta con un médico adinerado durante más de 20 años. El médico había comprado propiedades para ella, había establecido cuentas bancarias, le había regalado joyas. Y cuando su hija tuvo una aventura con él, doña Esperanza había recopilado evidencia para proteger a su familia de las consecuencias. Había más cartas, dijo Carmen revisando el contenido de la caja fuerte. Mira esta. La carta estaba fechada solo 6 meses antes de la muerte de doña Esperanza. Mi querida Esperanza, sé que estás enferma y que tal vez no tengas mucho tiempo. Quiero que sepas que estos han sido los años más felices de mi vida, a pesar de las circunstancias. Patricio es un joven maravilloso, y sé que Eduardo ha sido un padre extraordinario para él. No tengo derecho a reclamar nada, pero me gustaría que cuando llegue el momento apropiado, el muchacho sepa la verdad sobre su origen, no para lastimar a Eduardo, sino para que tenga la historia completa de quién es. Carmen no pudo terminar de leer. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar silenciosamente. Eduardo se sentó a su lado en la cama, manteniendo cierta distancia pero sin levantarse para irse. ¿Tu madre nunca te contó sobre su relación con él? Carmen negó con la cabeza. Nunca. Siempre pensé que vivía con su pensión del gobierno.
Cuando me preguntaba cómo podía permitirse ciertos lujos, decía que había ahorrado mucho durante los años que trabajó, o que había hecho buenas inversiones. Nunca sospeché que... ¿Y tu aventura con él? ¿Cómo empezó? Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estábamos pasando por un mal momento. Tú trabajabas todo el tiempo en el proyecto de Santa Fe. Llegabas a casa después de medianoche. Los fines de semana tenías juntas. Yo me sentía sola, invisible. Patricio era muy pequeño, y Sofía acababa de nacer. Estaba agotada, deprimida. Eduardo recordaba esa época. El proyecto de Santa Fe había sido el más grande de su carrera hasta ese momento, pero había requerido una dedicación obsesiva que lo había alejado de su familia durante meses. Alejandro era mi ginecólogo desde antes de que nos casáramos. Cuando fui a consulta después del parto de Sofía, se dio cuenta de que estaba deprimida. Empezó a preguntarme sobre mi vida, mis sentimientos. Se mostró interesado, comprensivo. Nadie había hablado conmigo así en meses. Eduardo sintió una punzada de culpa. Había estado tan enfocado en construir su carrera que había descuidado completamente las necesidades emocionales de su esposa. Una cosa llevó a otra. Fueron solo unas pocas veces, Eduardo. Te juro que no significó nada para mí. Era solo... atención. Alguien que me escuchaba. Pero significó algo para él. Carmen asintió tristemente. Aparentemente, aunque según estas cartas, él estaba enamorado de mi mamá, no de mí. Creo que yo fui un sustituto, una forma de estar cerca de ella. Eduardo abrió la pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un collar de perlas que reconoció inmediatamente. Doña Esperanza lo había usado en la boda de ellos, pero ahora, viéndolo de cerca, pudo apreciar el brillo nacarado que indicaba que eran perlas genuinas de alta calidad. Mikimoto, murmuró, leyendo la pequeña etiqueta dentro de la caja. Este collar vale más que mi auto. Carmen tomó la agenda de cuero y la abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones en la letra cuidadosa de Doña Esperanza. Fechas, horas, direcciones. Parecía un registro detallado de encuentros y eventos. Mira esto, dijo Carmen señalando una entrada de hace 2 años. Alejandro preocupado por Patricio. Dice que el muchacho tiene sus ojos que la gente podría empezar a notar. Le dije que no se preocupara, que Eduardo nunca sospecharía. Eduardo sintió una mezcla de dolor e indignación. Durante 2 décadas, había estado viviendo una mentira cuidadosamente orquestada por las 3 personas en las que más confiaba: su esposa, su suegra y el médico de la familia. ¿Hay algo más?, preguntó Eduardo, aunque no estaba seguro de si podía manejar más revelaciones. Carmen revisó el último sobre, marcado con Sofía. Dentro había documentos del nacimiento de su hija, pero también una prueba de paternidad fechada cuando la niña tenía 1 año. Esta vez, el resultado confirmaba que Eduardo era el padre biológico con 99.9% de certeza. Al menos sabemos que Sofía es realmente mía, murmuró Eduardo con alivio amargo. Carmen cerró los ojos, agotada por el peso emocional de los descubrimientos. Eduardo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿qué vas a hacer con esta información? Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna ligera, y las luces de las casas vecinas creaban reflejos amarillos en el pavimento mojado. No lo sé, admitió. Todavía no puedo procesar completamente lo que hemos descubierto aquí. Patricio sigue siendo el mismo muchacho que era esta mañana. Nada de esto cambia quién es él, o la relación que han construido durante 23 años. Eduardo sabía que Carmen tenía razón, pero emocionalmente no podía conectar con esa lógica. Cada recuerdo de Patricio ahora estaba teñido con la revelación de que no compartían sangre, que el amor paternal que había sentido durante más de 2 décadas había sido construido sobre una mentira. ¿El doctor Ruiz sigue vivo?, preguntó Eduardo. Sí, tiene una clínica en San Ángel. ¿Por qué? Eduardo no respondió inmediatamente. Estaba pensando en todo lo que había perdido en un solo día. La ilusión de conocer a su propia familia, la confianza en su esposa, la simplicidad de su vida anterior, pero también estaba pensando en lo que había ganado. Una perspectiva completamente nueva sobre el hombre que había sido, las decisiones que había tomado,
las prioridades que había establecido. «Quiero hablar con él», dijo finalmente. «Quiero escuchar su versión de todo esto». Carmen asintió lentamente. Y después, Eduardo recogió las cartas y documentos, devolviéndolos cuidadosamente a sus sobres correspondientes. Después, supongo que tendremos que decidir cómo seguir viviendo con estas verdades. Salieron de la casa de doña Esperanza en silencio, cada uno cargando el peso de secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Eduardo se dio cuenta de que el divorcio que había buscado con tanta determinación esa mañana ahora parecía irrelevante comparado con las decisiones mucho más complejas que tendría que tomar en los días venideros. Mientras conducía de regreso a su departamento, Eduardo no pudo evitar pensar que su vida se había dividido en dos partes, antes del testamento de doña Esperanza y después, y no tenía idea de qué tipo de hombre sería en esta nueva realidad que se había revelado ante él. La clínica del doctor Alejandro Ruiz estaba ubicada en una elegante casa colonial de principios del siglo XX, en San Ángel, una de las zonas más exclusivas del sur de la Ciudad de México. Eduardo había pasado toda la noche despierto, después de su encuentro con Carmen en casa de doña Esperanza, dando vueltas en la cama mientras procesaba las revelaciones que habían emergido de esa caja fuerte. Cuando finalmente se levantó a las 5 de la mañana, ya había tomado la decisión. Necesitaba confrontar al doctor Ruiz personalmente. La fachada de la clínica era de cantera rosa, con grandes ventanales protegidos por rejas de hierro forjado y un jardín frontal meticulosamente cuidado donde florecían azaleas y gardenias. Una placa dorada junto a la entrada principal indicaba: Dr. Alejandro Ruiz Vázquez, ginecología y obstetricia, solo con cita previa. Eduardo observó el lugar desde su automóvil durante varios minutos, tratando de reunir el valor para entrar. Su teléfono había estado sonando intermitentemente desde temprano. Valeria había llamado 3 veces, enviado una docena de mensajes de texto, e incluso había pasado por su departamento la noche anterior. Eduardo había fingido no estar en casa, viendo desde la ventana cómo ella tocaba insistentemente el timbre durante 10 minutos, antes de marcharse con evidente frustración. No estaba preparado para lidiar con sus reacciones simplistas, ante la complejidad de lo que había descubierto. También había ignorado las llamadas de su socio en la constructora, quien probablemente quería discutir el proyecto de Interlomas que tenían programado para esa semana. Los contratos multimillonarios que normalmente ocupaban toda su atención ahora parecían triviales comparados con el caos emocional que se había desatado en su vida personal. Finalmente, Eduardo se armó de valor y entró a la clínica. La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años con cabello negro recogido en un moño perfecto, lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Tiene usted cita con el doctor?» «No, pero es urgente que hable con él. Es sobre un asunto familiar muy importante». La recepcionista consultó la agenda en su computadora. «El doctor tiene consultas hasta las 2 de la tarde. Después tiene una junta en el hospital, pero podría recibirlo brevemente a las 2:15 si es realmente urgente». Eduardo miró su reloj. Eran las 10:30 de la mañana. «Esperaré». Se sentó en la sala de espera, un espacio elegantemente decorado con muebles de cuero beige y plantas tropicales. Las paredes estaban cubiertas con diplomas del Dr. Ruiz, medicina en la UNAM, especialización en ginecología en España, membresías en diversas asociaciones médicas. También había fotografías del médico con personalidades políticas y empresariales, evidencia de una clientela selecta y adinerada. Durante las siguientes 3 horas y media, Eduardo observó a las pacientes que entraban y salían de los consultorios, mujeres embarazadas acompañadas de esposos nerviosos, señoras mayores que venían para chequeos de rutina, jóvenes que parecían estar en sus primeras consultas ginecológicas. Todas parecían confiar completamente en el Dr. Ruiz, y Eduardo se preguntó cuántas de ellas conocían realmente al hombre detrás de la bata blanca. A las 2 en punto, la sala de espera se vació por completo. Eduardo había rechazado 3 llamadas más de Valeria y una de Carmen, quien quería saber si había logrado contactar al médico. Su estómago gruñía porque no había comido nada desde la tarde anterior,
pero la ansiedad había matado completamente su apetito. Señor Mendoza. Eduardo levantó la vista para encontrar al doctor Alejandro Ruiz parado frente a él. El hombre se veía exactamente como lo recordaba, aunque tal vez con algunas canas más en las sienes. Alto, distinguido, con un bigote gris perfectamente arreglado y ojos marrones que transmitían una calidez que Eduardo ahora sabía era completamente falsa. Llevaba una bata blanca impecable sobre un traje azul marino, y sus zapatos de cuero negro brillaban bajo la luz fluorescente de la clínica. Doctor Ruiz. Eduardo se puso de pie notando que sus manos temblaban ligeramente. Pase a mi consultorio, por favor. El consultorio privado del doctor Ruiz era espacioso y lujoso, con un escritorio de madera de caoba, sillones de cuero y una biblioteca llena de textos médicos. Las ventanas daban al jardín trasero de la clínica, donde Eduardo pudo ver una pequeña fuente rodeada de rosales y una mesa de hierro forjado donde aparentemente el doctor solía tomar su café. Siéntese, por favor, dijo el doctor cerrando la puerta tras ellos. María me dijo que se trataba de un asunto familiar urgente. ¿Cómo está Carmen? ¿Y los niños? La casualidad con la que mencionó a la familia hizo que la sangre de Eduardo hirviera. Este hombre había destruido su matrimonio. Había mentido durante décadas. Había tenido una relación secreta con su suegra, y ahora preguntaba por Carmen y los niños como si fuera un amigo de la familia. Sabe perfectamente por qué estoy aquí, dijo Eduardo, su voz más fría de lo que había pretendido. La expresión del doctor Ruiz cambió sutilmente. La sonrisa profesional se desvaneció, y Eduardo vio un destello de lo que parecía ser resignación en sus ojos. ¿Esperanza murió hace 6 meses? Preguntó el doctor en voz baja. Sí, y ayer se leyó su testamento. El doctor Ruiz cerró los ojos y se dejó caer pesadamente en su silla de cuero. Por varios minutos no dijo nada. Eduardo observó cómo el hombre parecía envejecer 10 años en cuestión de segundos, sus hombros encorvándose bajo el peso de secretos que finalmente habían salido a la luz. ¿Qué dice el testamento?, preguntó finalmente el doctor. Lo suficiente. Que Patricio es su hijo. Que usted tuvo una relación de más de 20 años con doña Esperanza. Que las propiedades, el dinero, las joyas, todo venía de usted. El doctor Ruiz asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. ¿Carmen sabe todo? Carmen sabe que su madre guardó evidencia de todo. Pruebas de paternidad, cartas de amor, registros detallados. ¿Quiere explicarme cómo un hombre respetado como usted pudo vivir con esta mentira durante tanto tiempo? El doctor se levantó y caminó hacia la ventana, manteniendo las manos detrás de la espalda. Eduardo, sé que no tengo derecho a pedirle que me escuche, pero me gustaría contarle toda la historia, no para justificar lo que hice, sino para que entienda cómo llegamos a este punto. Eduardo quería gritarle, quería golpear algo, quería descargar toda la rabia que había estado acumulando durante las últimas 24 horas, pero también necesitaba respuestas. Está bien, habla. El doctor Ruiz regresó a su escritorio y abrió un cajón del cual sacó una fotografía enmarcada. Se la pasó a Eduardo. En la imagen, doña Esperanza aparecía mucho más joven, tal vez de unos 30 años, sentada en un banco del Parque México. Llevaba un vestido de flores azules y sonreía tímidamente hacia la cámara. Eduardo nunca había visto esa sonrisa en su suegra. Era radiante, llena de vida y esperanza. Conocí a Esperanza en 1982. Llegó a mi consulta embarazada, soltera, asustada. En esa época yo acababa de establecer mi práctica privada después de años trabajando en hospitales públicos. Ella trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno y apenas podía pagar mis honorarios. Eduardo estudió la fotografía. La mujer en la imagen se veía completamente diferente de la doña Esperanza que él había conocido. Más joven, más vulnerable, pero también más esperanzada. ¿Quién era el padre de Carmen? Un hombre casado que trabajaba en la misma oficina que Esperanza. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él la negó completamente. Le ofreció dinero para un aborto, pero cuando ella se rehusó, la amenazó con arruinar su carrera si seguía trabajando ahí. Eduardo comenzaba a entender por qué doña Esperanza había sido tan protectora con Carmen, por qué había trabajado tan duro para asegurar que su hija tuviera una vida mejor.
Esperanza tuvo que renunciar a su trabajo cuando el embarazo se hizo evidente. Llegó a mis consultas prenatales cada vez más delgada, más pálida. Podía ver que apenas tenía dinero para comer, mucho menos para pagar atención médica. Comencé a reducir mis honorarios. Luego dejé de cobrarle completamente. Y ahí empezó su relación. El doctor negó con la cabeza. No inmediatamente. Al principio era solo compasión profesional, pero Esperanza era extraordinaria. Inteligente, fuerte, decidida a dar a su hija las mejores oportunidades posibles a pesar de sus circunstancias. Empecé a buscar excusas para hablar con ella después de las consultas, para asegurarme de que estuviera comiendo bien, de que tuviera todo lo que necesitaba. Eduardo sintió una punzada de celos retrospectivos, lo cual lo sorprendió. ¿Cómo podía sentir celos de una relación que había comenzado antes de que él conociera a Carmen? Después de que Carmen nació, Esperanza consiguió trabajo en otra oficina del gobierno. Yo seguía viendo a Carmen como paciente pediátrica de vez en cuando, y mantenía contacto con Esperanza. Gradualmente nos hicimos amigos. Ella me contaba sobre sus luchas como madre soltera, y yo le ofrecía apoyo cuando podía. ¿Cuándo se convirtió en algo más? El doctor Ruiz regresó a la ventana, evitando la mirada de Eduardo. Carmen tenía casi 3 años. Esperanza había tenido un día especialmente difícil en el trabajo. Su jefe la había humillado frente a otros empleados por algo que no era su culpa. Vino a mi consultorio llorando, preguntando si podía usar mi teléfono para conseguir a alguien que cuidara a Carmen, porque no se sentía capaz de llegar a casa en ese estado. Eduardo podía imaginar la escena. Una mujer joven, abrumada por las responsabilidades de la maternidad soltera y un trabajo mal pagado, encontrando consuelo en un hombre que había mostrado amabilidad cuando pocos lo hacían. La consolé. Una cosa llevó a otra. Ambos sabíamos que era complicado, que yo era significativamente mayor que ella, que nuestras situaciones sociales eran muy diferentes, pero había algo entre nosotros que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Por qué nunca se casaron? Esperanza se rehusó. Decía que no quería que la gente pensara que se había casado conmigo por dinero, que quería ser independiente por su hija. También estaba mi carrera. En los años 80, un médico respetado que se casara con una secretaria del gobierno que ya tenía una hija, habría enfrentado mucho juicio social. Eduardo comenzaba a entender la complejidad de la relación. No había sido simplemente un hombre manteniendo a su amante. Había sido 2 personas navegando las limitaciones sociales de su época mientras trataban de construir algo auténtico. ¿Entonces usted le compró la casa de Coyoacán? Sí, cuando Carmen tenía 5 años. Esperanza se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente aceptó cuando le expliqué que quería que ella y Carmen tuvieran seguridad financiera. La propiedad comercial de Insurgentes vino después, cuando Carmen entró a la universidad. Esperanza finalmente había aceptado que podía depender de mí sin perder su dignidad. Eduardo procesó esta información. La imagen de doña Esperanza que se estaba formando en su mente era completamente diferente de la mujer que había conocido. No una viuda pobre que había luchado sola, sino una mujer que había tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a su hija, mientras navegaba una relación compleja con un hombre que la amaba, pero no podía ofrecerle un futuro convencional. Cuando conoció a Carmen como su paciente, la expresión del doctor se volvió más sombría. Esperanza me pidió que fuera el ginecólogo de Carmen cuando se casó contigo. Quería asegurarse de que su hija tuviera la mejor atención médica posible. ¿Y usted aceptó? ¿Cómo podía negarme? Era la hija de la mujer que amaba. Durante años, fui simplemente su médico, profesional, distante, apropiado. Carmen era una paciente más, aunque obviamente tenía un interés personal en asegurarme de que estuviera sana y feliz. Eduardo se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué pasó cuando Carmen tuvo sus problemas en el matrimonio? El doctor Ruiz regresó a su escritorio y se sentó, luciendo súbitamente agotado. Esperanza estaba preocupada por Carmen. Me contaba que parecía deprimida, que se quejaba de que tú trabajabas demasiado, que se sentía sola. Cuando Carmen vino a consulta después del nacimiento de Sofía, era evidente que estaba luchando con depresión postparto.
¿Y usted se aprovechó de esa vulnerabilidad? Sí, admitió el doctor sin vacilación. Y es algo de lo que me he arrepentido cada día durante los últimos 23 años. Eduardo esperaba excusas, justificaciones, intentos de minimizar la responsabilidad. La confesión directa lo tomó por sorpresa. Carmen necesitaba hablar con alguien, y yo estaba disponible. Comencé a extender sus consultas, a preguntarle sobre su vida emocional además de su salud física. Se volvió evidente que estaba hambrienta de atención, de alguien que realmente la escuchara. ¿Cuándo se volvió físico? Después de 3 meses de consultas extendidas. Carmen tuvo una crisis particularmente severa un día. Llegó a mi consultorio llorando porque habían tenido una pelea terrible esa mañana. Estaba convencida de que su matrimonio se estaba desmoronando, de que había perdido completamente su conexión contigo. Eduardo recordaba esa época. Había estado completamente absorto en el proyecto de Santa Fe, trabajando 16 horas al día, llegando a casa cuando Carmen ya estaba dormida y levantándose antes de que ella despertara. Ahora se daba cuenta de que había estado tan enfocado en construir un futuro financiero para su familia, que había descuidado completamente el presente emocional. La consolé, y la consolación se volvió intimidad. Fue completamente inapropiado, una violación masiva de mi ética profesional y personal. Pero en ese momento, ninguno de los dos estaba pensando claramente. ¿Cuánto tiempo duró? Físicamente, solo unas pocas veces durante un período de 2 meses. Emocionalmente, probablemente 6 meses. Pero Eduardo, necesita entender algo. Nunca estuvo enamorado de mí, y yo nunca estuve enamorado de ella. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Carmen estaba buscando la atención que no estaba recibiendo en casa. Yo estaba buscando una conexión con Esperanza a través de su hija. Sé que suena perturbado y probablemente lo fue, pero los sentimientos que tenía por Carmen eran una extraña mezcla de deseo paternal, atracción física y amor transferido hacia su madre. Eduardo sintió náuseas al escuchar esta explicación. La idea de que el doctor hubiera estado usando a Carmen como sustituto de doña Esperanza le parecía particularmente perversa. ¿Esperanza sabía lo que estaba pasando? No inicialmente. Pero Esperanza era una mujer muy intuitiva. Comenzó a sospechar cuando Carmen mencionó que sus consultas estaban tomando más tiempo de lo normal, que yo estaba preguntando mucho sobre su vida personal. Cuando Carmen anunció que estaba embarazada de Patricio, Esperanza hizo las cuentas. ¿Y por eso hizo las pruebas de paternidad en secreto? Sí. Tomó muestras de cabello de Patricio cuando tenía 6 meses, y me confrontó directamente. Fue la conversación más difícil de mi vida. No solo había traicionado a mi paciente y a su esposo, había traicionado a la mujer que amaba. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por el consultorio. Cada revelación solo hacía la situación más complicada, más dolorosa. ¿Qué le dijo Esperanza cuando se enteró? Me dijo que era un hombre patético que había confundido el amor con la posesión, que si realmente la amaba, jamás habría puesto en riesgo la felicidad de su hija. Tenía razón en todo. Pero siguieron viéndose. Esperanza me cortó completamente durante 1 año. No respondía a mis llamadas, no aceptaba mis cartas. Fue el año más miserable de mi vida. Finalmente, me escribió una carta diciéndome que había decidido perdonarme, pero bajo condiciones muy estrictas. ¿Cuáles condiciones? Nunca podía volver a tener contacto inapropiado con Carmen. Debía tratarla estrictamente como paciente, sin consultas extendidas, sin conversaciones personales. Si alguna vez Carmen necesitaba apoyo emocional, debía referirla a otro profesional. Eduardo se dio cuenta de que después del nacimiento de Patricio, las consultas de Carmen con el doctor Ruiz habían sido notablemente más breves y profesionales. En ese momento, había asumido que era porque Carmen se había acostumbrado a la rutina médica, pero ahora entendía que había sido parte del acuerdo con doña Esperanza. ¿Y la segunda condición? Que debía guardar evidencia de todo lo que había pasado, como seguro para proteger la familia de Carmen si yo alguna vez trataba de causar problemas. Las pruebas de paternidad, copias de mis cartas de disculpa, registros médicos, todo. ¿Usted sabía que había guardado todo eso? Sí, y sabía que eventualmente saldría a la luz.
Esperanza me dijo que cuando ella muriera, Carmen tendría que tomar sus propias decisiones sobre qué hacer con la información. Eduardo se detuvo frente a una fotografía en la pared que mostraba al doctor Ruiz recibiendo un reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Ginecología. El hombre en la imagen se veía orgulloso, respetado, exitoso. Era difícil reconciliar esa imagen con el hombre quebrado que tenía frente a él. ¿Alguna vez pensó en contarme la verdad? Todos los días durante 23 años. Pero Eduardo, míreme. Patricio se convirtió en un joven extraordinario bajo su crianza. Usted ha sido un padre increíble para él. ¿Qué bien habría hecho destruir eso? ¿Qué bien? ¿Está hablando en serio? ¿Cómo me atreveré a preguntarme qué bien habría hecho la honestidad? El doctor Ruiz levantó las manos defensivamente. Tiene razón. No tengo derecho a hacer esas evaluaciones. Solo puedo decirle que viendo crecer a Patricio, viendo la relación que construyó con usted, nunca pude convencerme de que la verdad valdría la pena el dolor que causaría. Eduardo se sentó nuevamente, sintiéndose agotado por la intensidad emocional de la conversación. ¿Usted quiere conocer a Patricio como su padre? No, respondió el doctor inmediatamente. Quiero decir, por supuesto que hay una parte de mí que siente curiosidad sobre el joven en quien se convirtió. Pero Eduardo, usted es su padre en todos los sentidos que importan. Yo solo contribuí con material genético. ¿Esperanza quería que Patricio supiera? Al final sí, en sus últimos meses, cuando sabía que se estaba muriendo, comenzó a hablar sobre la importancia de la verdad. Decía que Patricio tenía derecho a conocer su historia completa, no para cambiar su relación con usted, sino para entender completamente quién era. Eduardo pensó en Patricio, que ahora estaba en su último año de universidad estudiando ingeniería, blissfully ajeno a la tormenta que se había desatado en la vida de sus padres. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Eduardo. Eso depende completamente de usted. Esperanza me dejó muy claro que cualquier decisión sobre el futuro era suya y de Carmen. Yo no tengo derechos aquí, solo responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Si Patricio alguna vez quiere conocerme, estaré disponible. Si necesita información médica sobre su historial genético, se la proporcionaré. Si la familia decide que es mejor que desaparezca completamente, lo haré. Eduardo estudió el rostro del doctor Ruiz. El hombre parecía sincero, pero después de 23 años de engaños, Eduardo no confiaba en su propia capacidad para juzgar la honestidad de otros. ¿Hay algo más que debería saber? ¿Algún otro secreto que Esperanza haya guardado? El doctor dudó por un momento. Hay una cosa más, aunque no estoy seguro de si debería mencionarla. Eduardo sintió que su estómago se contraía. ¿Qué cosa? Patricio vino a verme hace 6 meses, justo después de la muerte de Esperanza. ¿Por qué? Dijo que había encontrado algunas cartas en las cosas de su abuela que lo habían confundido. Cartas que mencionaban mi nombre con frecuencia, que hablaban de secretos familiares. Quería saber si yo sabía algo sobre la vida privada de doña Esperanza. Eduardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. ¿Qué le dijo? Le dije que su abuela había sido mi paciente durante muchos años, que había desarrollado una amistad profesional con la familia. Le sugerí que si tenía preguntas sobre el pasado de su abuela, debía hablar con su madre. ¿Él aceptó esa explicación? En ese momento sí. Pero Eduardo, Patricio es un joven inteligente. Y tiene mis ojos, mi forma de inclinar la cabeza cuando está pensando. Los genes son difíciles de esconder completamente. Eduardo se dio cuenta de que la situación era aún más complicada de lo que había pensado. Patricio ya estaba empezando a hacer preguntas, a conectar pistas. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a conclusiones por su cuenta. ¿Cree que él sospecha? No estoy seguro. Pero creo que merece saber la verdad antes de que la descubra por accidente, de una manera que podría ser aún más traumática. Eduardo se levantó, sintiéndose abrumado por todo lo que había aprendido. Doctor Ruiz, ¿alguna vez se arrepintió de haberse involucrado con mi familia? Todos los días, respondió el doctor sin hesitación. Eduardo, sé que esto no significa nada viniendo de mí, pero usted es un buen hombre. Carmen es una buena mujer. Patricio y Sofía son niños extraordinarios. Mi egoísmo casi destruye todo eso, y viviré con esa culpa por el resto de mi vida.
Eduardo caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Una última pregunta. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿haría las cosas de manera diferente? El doctor Ruiz pensó durante un largo momento. Con Carmen, absolutamente. Esa fue una traición inexcusable que causó dolor innecesario a personas inocentes. Pero con esperanza, su voz se suavizó. No puedo arrepentirme de haber amado a la mujer más extraordinaria que he conocido, aunque nuestras circunstancias hayan hecho que ese amor fuera imposible de vivir de manera convencional. Eduardo asintió y salió del consultorio sin despedirse. Mientras caminaba por el jardín de la clínica hacia su automóvil, se dio cuenta de que ahora tenía una imagen completa de lo que había pasado durante las últimas 2 décadas. Pero tener respuestas no había traído la claridad que esperaba. En cambio, se sentía más confundido que nunca sobre qué tipo de hombre quería ser y qué tipo de futuro quería construir con la información que ahora poseía. Su teléfono vibró con otro mensaje de Valeria. Eduardo, estoy preocupada. Por favor, responde. Podemos superar esto juntos. Eduardo leyó el mensaje y se dio cuenta de que Valeria representaba una vida que ya no podía imaginar para sí mismo. Su conversación en el café el día anterior había revelado una superficialidad que ahora le parecía intolerable. Después de confrontar las complejidades morales de la historia de su familia, la simplicidad que una vez había encontrado atractiva en Valeria, ahora se sentía como una negación de la profundidad emocional que la vida realmente requería. Pero también se dio cuenta de que no podía regresar simplemente a su vida anterior con Carmen. Demasiado había cambiado. Demasiado había sido revelado. Tenía que encontrar una manera completamente nueva de existir. Una forma de ser padre de Patricio sin la ilusión de paternidad biológica. Una forma de relacionarse con Carmen sin la confianza que una vez habían compartido. Mientras conducía de regreso hacia el centro de la ciudad, Eduardo se preguntó si era posible construir algo auténtico sobre los escombros de tanta decepción. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, se permitió admitir que tal vez la pregunta más importante no era cómo había llegado hasta aquí, sino quién quería ser cuando todo esto terminara. 3 días después de su confrontación con el doctor Ruiz, Eduardo se encontró sentado en el mismo café de la Roma Norte, donde había hablado con Valeria, pero esta vez esperando a Patricio. El joven había llamado esa mañana, su voz cargada de una urgencia que Eduardo no había escuchado antes. Papá, necesitamos hablar. Es importante. Muy importante. Eduardo había pasado esos 3 días en una especie de limbo emocional, evitando las llamadas constantes de Valeria, ignorando los mensajes de texto de Carmen preguntando qué había decidido hacer con la información de la caja fuerte y posponiendo las reuniones de trabajo que requerían su atención inmediata. Su socio, Raúl Hernández, había amenazado con visitarlo personalmente si no aparecía en la oficina para firmar los contratos del proyecto de Interlomas. Pero nada de eso importaba ahora que Patricio había iniciado contacto. Eduardo había estado temiendo este momento desde que salió del consultorio del doctor Ruiz. ¿Cuánto sabía su hijo? ¿Cuánto había deducido por su cuenta? ¿Estaba preparado Eduardo para la conversación que se avecinaba? El café estaba más concurrido que la vez anterior. Era viernes por la tarde, y estudiantes universitarios llenaban las mesas de madera, tecleando en laptops y discutiendo proyectos de fin de semestre. El aroma a café recién molido y pan dulce creaba una atmósfera cálida, que contrastaba con la ansiedad que Eduardo sentía en el estómago. Patricio llegó exactamente a las 4, tal como habían acordado. Eduardo lo vio entrar al café y sintió el familiar dolor que había estado experimentando cada vez que miraba a su hijo durante los últimos días. Patricio tenía 23 años. Era alto como Eduardo, pero sus facciones eran más delicadas, más refinadas. Sus ojos verdes, que Eduardo siempre había atribuido a los genes de Carmen, ahora le recordaban constantemente al doctor Ruiz. Su cabello castaño claro estaba peinado hacia atrás, y llevaba una camisa blanca de botones y jeans oscuros que le daban un aire profesional pero relajado. «Papá», saludó Patricio, abrazando a Eduardo con el mismo cariño de siempre. Ese abrazo, que una vez había sido fuente de alegría pura para Eduardo, ahora se sentía complicado por el peso del conocimiento.
Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu semana en la universidad? Bien, bien. Terminé mi proyecto de estructuras. El profesor Martínez dijo que tengo potencial para especializarme en construcción sísmica. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y dolor. Durante años había soñado con que Patricio se uniera a la empresa familiar, que llevara el apellido Mendoza a nuevas alturas en la industria de la construcción. Ahora, ese futuro se sentía como una fantasía construida sobre mentiras. Patricio pidió un café americano y Eduardo otro espresso, aunque sabía que la cafeína solo empeoraría su ansiedad. Durante los primeros minutos conversaron sobre temas superficiales: las clases de Patricio, un partido de fútbol que había visto por televisión, los planes para el fin de semana. Pero Eduardo podía ver que su hijo estaba nervioso, que había algo específico que quería discutir. Finalmente Patricio se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Papá, ¿tú y mamá se van a divorciar? Eduardo había estado esperando preguntas sobre la paternidad, sobre los secretos familiares, sobre las propiedades heredadas de Doña Esperanza. La pregunta directa sobre el divorcio lo tomó desprevenido. ¿Por qué preguntas eso? Porque mamá ha estado actuando muy extraño desde el miércoles. Llora mucho, evita responder preguntas directas, y cuando menciono tu nombre, se pone súper incómoda. Y tú tampoco has estado en casa desde entonces. Eduardo se dio cuenta de que había estado tan absorto en sus propios sentimientos que no había considerado cómo su ausencia estaría afectando a los niños. Patricio, tu mamá y yo estamos pasando por un momento difícil. Es complicado. ¿Pero se van a divorciar? Eduardo estudió el rostro de su hijo, buscando señales de lo que realmente sabía. Los ojos de Patricio mostraban preocupación genuina, pero también había algo más, una intensidad que sugería que tenía información adicional. Probablemente sí, hijo. Lo siento. Sé que esto es difícil de escuchar. Patricio asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación. ¿Es por otra mujer? Eduardo sintió que se ruborizaba. ¿Cómo podía explicar que Valeria, quien había sido el catalizador para buscar el divorcio, ahora parecía completamente irrelevante comparada con las revelaciones sobre el pasado de su familia? En parte sí, pero es más complicado que eso. ¿Más complicado cómo? Eduardo bebió su espresso utilizando el tiempo para decidir cuánto revelar. Patricio era adulto. Había demostrado madurez en sus decisiones académicas y personales, pero Eduardo no estaba seguro de estar preparado para destruir la imagen que Patricio tenía de su familia. Patricio, ¿recuerdas que me dijiste que habías encontrado algunas cartas en las cosas de tu abuela? El rostro de Patricio cambió inmediatamente. La expresión casual desapareció, reemplazada por algo que parecía una mezcla de alivio y aprensión. Sí, ¿por qué? ¿Qué decían exactamente esas cartas? Patricio miró alrededor del café, como si quisiera asegurarse de que nadie más pudiera escuchar su conversación. Papá, yo he estado preocupado por esto durante meses. Las cartas eran de un hombre llamado Alejandro. Cartas de amor dirigidas a mi abuela. Mencionaba cosas sobre mamá, sobre secretos familiares, sobre responsabilidades que había asumido. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más? Había una carta específica que hablaba sobre un error que había cometido con mamá, sobre un niño que había resultado de ese error. Papá, yo no soy tonto. Hice las cuentas. Las fechas coincidían con mi nacimiento. Eduardo cerró los ojos. Patricio ya había llegado a las conclusiones correctas por su cuenta. ¿Cuándo te diste cuenta? Empecé a sospechar hace 6 meses, después del funeral de la abuela, pero traté de convencerme de que estaba malinterpretando las cosas. Fui a ver al doctor Ruiz porque su nombre aparecía mucho en las cartas. ¿Qué te dijo? Nada específico. Pero papá, tengo sus ojos. Tengo su forma de sonreír. Cuando estuve en su consultorio, me di cuenta de que nos parecemos mucho. Eduardo se inclinó hacia atrás en su silla, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Al menos ya no tenía que cargar solo con esta información. ¿Se lo has dicho a tu mamá? No. Estaba esperando el momento adecuado. Pero cuando ustedes empezaron a actuar raro esta semana, pensé que tal vez ya lo sabían. Lo sabemos. Se reveló durante la audiencia de divorcio el miércoles. El testamento de tu abuela contenía confirmación de todo.
Patricio bebió su café lentamente procesando esta información. ¿Cómo te sientes al respecto? La pregunta era tan directa, tan madura, que Eduardo se sintió abrumado por el orgullo y el dolor al mismo tiempo. Aquí estaba su hijo, técnicamente no su hijo biológico, preocupándose por los sentimientos de Eduardo en lugar de hundirse en autocompasión o drama adolescente. No lo sé, Patricio. Honestamente no lo sé. Estoy enojado, confundido, lastimado. Pero también qué, también orgulloso del hombre en el que te has convertido, y aterrado de perderte. Patricio extendió su mano y cubrió la de Eduardo sobre la mesa. Papá, escúchame. No me vas a perder. Tú me criaste. Tú me enseñaste a caminar, a andar en bicicleta, a jugar fútbol. Tú fuiste quien me consoló cuando me rompieron el corazón en la preparatoria. Tú fuiste quien me ayudó a elegir la universidad. Un examen de sangre no cambia nada de eso. Eduardo sintió lágrimas quemando sus ojos. Durante 3 días había estado atormentándose con la idea de que Patricio lo rechazaría una vez que supiera la verdad, que elegiría buscar una relación con su padre biológico en lugar de mantener su vínculo con Eduardo. ¿Quieres conocer al doctor Ruiz? ¿Como tu padre, quiero decir? Patricio pensó durante un momento. Tengo curiosidad sobre él, sobre mi historia médica, sobre de dónde vienen ciertos rasgos físicos. Pero papá, él no es mi padre. Tú eres mi padre. Eduardo había subestimado completamente la madurez emocional de su hijo. Patricio había procesado esta información durante meses, había llegado a conclusiones meditadas, y había decidido que los vínculos emocionales eran más importantes que los genéticos. ¿Cómo te sientes respecto a tu mamá? La expresión de Patricio se volvió más compleja. Eso es más difícil. Entiendo que era joven, que ustedes estaban pasando por problemas, pero mantener este secreto durante 23 años, eso se siente como una traición más grande que el error original. Eduardo asintió. Había llegado a la misma conclusión. ¿Has pensado en lo que quieres hacer con esta información? He pensado mucho al respecto. Creo que necesitamos tener una conversación familiar, todos juntos. Mamá, tú, Sofía y yo. Poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Sofía debería saber? Sofía tiene 18 años. Es lo suficientemente mayor para entender que las familias son complicadas. Y si esto va a cambiar la dinámica familiar, merece saber por qué. Eduardo se impresionó nuevamente por la sabiduría de Patricio. El joven había pensado en todos los aspectos de la situación, considerando no solo sus propios sentimientos, sino los de toda la familia. ¿Cuándo quieres tener esa conversación? Pronto. Este fin de semana, tal vez. Papá, hay algo más. Eduardo sintió que su estómago se contraía. ¿Podía haber aún más revelaciones? ¿Qué? Creo que deberías reconsiderar el divorcio. Eduardo parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Mira, sé que mamá cometió errores terribles, y sé que probablemente estás lastimado más allá de lo que puedo imaginar. Pero papá, ustedes han construido una vida juntos durante 15 años. Tienen 2 hijos que los aman. ¿Vale la pena destruir todo eso por errores que se cometieron hace más de 2 décadas? Eduardo había estado tan enfocado en su propio dolor que no había considerado la perspectiva de sus hijos sobre el divorcio. Patricio, no es tan simple. La confianza se ha roto. No sé si se puede reparar, pero ¿has tratado de repararla? ¿Qué quieres decir? Digo, ¿has hablado con mamá sobre por qué hizo lo que hizo? ¿Has tratado de entender su perspectiva? ¿O solo estás reaccionando desde el dolor? Eduardo se dio cuenta de que Patricio tenía razón. Desde la revelación del miércoles, había evitado conversaciones profundas con Carmen, operando desde un lugar de herida e indignación, en lugar de buscar comprensión genuina. También hay otra cosa que deberías considerar, continuó Patricio. ¿Qué? Valeria. Eduardo se sorprendió al escuchar que Patricio conocía el nombre de Valeria. ¿Cómo sabes sobre Valeria? Papá, no soy ciego. He visto cómo has estado actuando durante los últimos meses. Llegando tarde a casa, tomando llamadas privadas, comprando ropa nueva. Y Sofía vio mensajes en tu teléfono cuando se lo prestaste para hacer una llamada el mes pasado. Eduardo se sintió avergonzado. Había pensado que estaba siendo discreto,
pero aparentemente había sido obvio para sus hijos que algo estaba pasando. ¿Qué piensas al respecto? Pienso que cometiste un error tan grande como el que cometió mamá hace 23 años. La diferencia es que el tuyo es más reciente. La observación directa de Patricio golpeó a Eduardo como una cachetada. Su hijo tenía razón. Eduardo había traicionado su matrimonio tan seguramente como Carmen lo había hecho, solo que más recientemente. ¿Crees que soy un hipócrita por estar enojado con tu mamá? Creo que eres humano. Creo que ambos cometieron errores. Y creo que si realmente se aman pueden encontrar una manera de superarlo. Eduardo estudió el rostro de su hijo. ¿Cuándo se había vuelto Patricio tan sabio? ¿Cuándo había desarrollado esta capacidad para ver situaciones complejas desde múltiples perspectivas? ¿Qué pasa si no puedo perdonarla? Entonces al menos habrás intentado. Pero papá, ¿de verdad quieres que nuestra familia se rompa definitivamente? ¿Quieres que Sofía y yo tengamos que navegar divorcios y nuevas relaciones y toda esa complicación? Eduardo pensó en Sofía, quien había estado extrañamente callada durante la última semana. Su hija siempre había sido sensible a las tensiones familiares, y probablemente había estado sintiendo el peso de los problemas de sus padres, sin entender completamente qué estaba pasando. ¿Has hablado con Sofía sobre esto? No sobre los detalles, pero está preocupada. Pregunta constantemente dónde estás. ¿Por qué mamá ha estado llorando tanto? Es inteligente, papá. Sabe que algo grande está pasando. Eduardo se dio cuenta de que había estado tan absorto en su propia crisis emocional que había descuidado completamente las necesidades de sus hijos. Sofía, en particular, probablemente se sentía confundida y asustada por la súbita tensión en la casa. ¿Qué sugieres que hagamos? Como dije, creo que necesitamos una conversación familiar este fin de semana. Todos en la mesa, todas las cartas descubiertas. Y después de eso, creo que tú y mamá deberían considerar terapia de pareja antes de tomar decisiones definitivas sobre el divorcio. Eduardo había sido escéptico sobre la terapia en el pasado, pero la sugerencia de Patricio tenía sentido. Tal vez un profesional neutral podría ayudarlo a navegar la complejidad emocional de la situación. ¿Y qué pasa con Valeria? ¿Qué pasa con ella? Tengo que terminar esa relación, ¿verdad? Patricio lo miró con una expresión que Eduardo no pudo identificar completamente. Papá, ¿amas a Valeria? Eduardo pensó en la pregunta. Durante meses había creído que sí, que Valeria representaba una nueva posibilidad de felicidad, pero después de los eventos de la última semana, después de ver su reacción fría a la crisis familiar, después de confrontar la complejidad real de las relaciones humanas a través de la historia de Doña Esperanza y el Dr. Ruiz, su sentimiento hacia Valeria se sentía superficial. Creo que me enamoré de la idea de ella más que de ella misma. ¿Y amas a mamá? Otra pregunta difícil. Eduardo había estado tan enojado con Carmen que había olvidado considerar si sus sentimientos fundamentales hacia ella habían cambiado. Sí, admitió finalmente. Estoy lastimado, enojado, confundido. Pero sí, todavía la amo. Entonces tal vez vale la pena luchar por el matrimonio en lugar de huir hacia algo más fácil. Eduardo miró a su hijo. Este joven que técnicamente no compartía su ADN, pero que había desarrollado una sabiduría emocional que Eduardo claramente necesitaba. ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Patricio sonrió, y por un momento, Eduardo vio destellos del niño que había criado. El muchacho que solía venir a él con problemas de matemáticas y conflictos en el recreo. Tuve un buen maestro. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Durante 3 días había estado atormentándose con la pérdida de su hijo, cuando en realidad su hijo había estado ahí todo el tiempo, maduro, comprensivo, listo para ser el tipo de apoyo emocional que Eduardo necesitaba. Está bien, dijo Eduardo finalmente. Hablemos con tu mamá sobre organizar una conversación familiar este fin de semana. ¿Y Valeria? Eduardo sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Valeria, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes venir a mi departamento esta noche a las 8? Envió el mensaje y miró a Patricio. Voy a terminar con ella esta noche. ¿Estás seguro? Sí. Has sido muy claro en tus puntos y creo que tienes razón.
Si voy a luchar por mi matrimonio, necesito eliminar todas las distracciones. Patricio asintió con aprobación. ¿Quieres que esté ahí cuando hables con mamá sobre la conversación familiar? ¿Te sentirías cómodo con eso? Creo que podría ayudar. Mamá ha estado evitando conversaciones difíciles toda la semana. Si estoy ahí, será más difícil para ella esquivar el tema. Eduardo se levantó y abrazó a Patricio, esta vez sin la complicación emocional que había sentido al principio de su encuentro. Este era su hijo, en todos los sentidos que importaban. Los genes eran solo una parte pequeña de lo que hacía una familia real. Gracias, Patricio, por ser maduro respecto a esto, por ayudarme a ver las cosas más claramente. De nada, papá. Solo quiero que nuestra familia salga más fuerte de esto. Mientras caminaban juntos hacia sus autos, Eduardo se sintió esperanzado por primera vez en días. Tenía un plan: terminar con Valeria, tener una conversación honesta con toda la familia, y después explorar si su matrimonio con Carmen podía ser reparado. No sería fácil, pero al menos había un camino hacia adelante. Su teléfono vibró con una respuesta de Valeria. Por supuesto, amor. Te veo a las 8. Espero que estés listo para hablar sobre nuestro futuro juntos. Eduardo leyó el mensaje y se dio cuenta de lo diferente que iba a ser esa conversación de lo que Valeria estaba esperando. Pero era una conversación que necesitaba tener, y después de hablar con Patricio, finalmente se sentía preparado para tomar las decisiones difíciles que habían estado evadiendo toda la semana. La noche prometía ser larga, pero por primera vez desde el miércoles, Eduardo se sentía como si tuviera algún control sobre la dirección que tomaría su vida. Esa noche, a las 8 en punto, Valeria llegó al departamento de Eduardo en Polanco. Llevaba un vestido rojo ajustado que él una vez había encontrado irresistible, y había traído una botella de vino que probablemente costaba más que el salario semanal de muchas personas. Su sonrisa era brillante, expectante, llena de planes para un futuro que Eduardo ya sabía que no iba a suceder. «Amor, te ves terrible», dijo Valeria tocando suavemente la mejilla de Eduardo. «Esta semana ha sido muy dura para ti, pero estamos juntos ahora, y podemos planear nuestro futuro sin todas estas complicaciones familiares». Eduardo la guió hacia la sala, pero no se sentó en el sofá junto a ella como normalmente habría hecho. «Valeria, tenemos que hablar». «Por supuesto. He estado pensando en lo que me dijiste sobre Carmen y el dinero que heredó. Claramente esto cambia la estrategia legal para el divorcio, pero mi prima trabaja en un bufete especializado en casos complicados, y ella dice que... Valeria, voy a reconciliarme con Carmen». Valeria se detuvo a media palabra, su expresión cambiando de entusiasmo a confusión. «¿Qué quieres decir?» «No voy a proceder con el divorcio. Al menos no ahora. Carmen y yo vamos a intentar arreglar nuestro matrimonio». El silencio que siguió fue tenso. Eduardo pudo ver a Valeria procesando esta información, su rostro pasando por varias emociones diferentes. «Eduardo, ¿estás hablando en serio? Después de todo lo que me contaste sobre las mentiras de Carmen, ¿vas a regresar con ella solo porque descubriste que tiene dinero? No es sobre el dinero, Valeria. Es sobre la familia. Es sobre intentar reconstruir algo que vale la pena salvar». «¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros?» Eduardo había ensayado esta parte de la conversación, pero aún se sentía difícil. Lo que tuvimos fue especial, pero no era real. Era una escape de problemas que debería haber enfrentado en lugar de evitar. Valeria se puso de pie, su rostro enrojeciendo. ¿Un escape? Eduardo, hemos estado juntos por 2 años. Hemos hablado sobre casarnos, sobre tener hijos juntos. ¿Todo eso era solo un escape para ti? Eduardo sintió culpa, pero también claridad. Valeria, piénsalo honestamente. ¿Cuánto sabemos realmente el uno del otro? ¿Cuántas conversaciones profundas hemos tenido sobre nuestros valores, nuestros miedos, nuestros sueños reales? Nuestra relación se construyó sobre la atracción física y la conveniencia emocional. Eso no es verdad. ¿No? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál es el recuerdo más doloroso de mi infancia? ¿Qué es lo que más me enorgullece de mi carrera? ¿Sabes las respuestas a alguna de esas preguntas? Valeria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. «Y yo tampoco sé esas cosas sobre ti», continuó Eduardo.
porque nunca fuimos más allá de la superficie. Valeria se sentó lentamente, y Eduardo vio lágrimas formándose en sus ojos. ¿Entonces qué? ¿Solo me vas a descartar así? No te estoy descartando. Te estoy liberando para que encuentres algo real con alguien que pueda amarte de la manera que mereces ser amada. No quiero que me liberes. Te amo, Eduardo. Eduardo se sentó junto a ella, pero mantuvo cierta distancia. Valeria, ¿me amas a mí o amas la idea de mí? ¿Amas la seguridad financiera que represento? ¿La vida cómoda que podríamos tener juntos? Eso es cruel. No es cruel, es honesto. Y creo que si eres honesta contigo misma, sabrás que tengo razón. Valeria lloró silenciosamente durante varios minutos. Eduardo se sintió terrible, pero también sabía que esta conversación era necesaria. ¿Hay alguna posibilidad de que cambies de opinión?, preguntó finalmente. No. ¿Qué pasa si Carmen no puede perdonarte por nuestra relación? ¿Qué pasa si el matrimonio no se puede reparar? Entonces habré intentado hacer lo correcto, y encontraré una manera de seguir adelante que no involucre lastimar a más personas. Valeria se levantó enjugándose las lágrimas. Espero que sepas lo que estás haciendo, Eduardo. Espero que Carmen aprecie el sacrificio que estás haciendo por ella. No es un sacrificio, Valeria, es una decisión. Después de que Valeria se marchó, Eduardo se quedó solo en su departamento, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Había cerrado una puerta que había estado abierta durante 2 años, pero se sentía como la decisión correcta. Al día siguiente, Eduardo llamó a Carmen. ¿Podemos hablar? Patricio sugirió que tengamos una conversación familiar este fin de semana. Creo que es una buena idea. Carmen sonó aliviada y esperanzada. Sí, Eduardo. Creo que eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Mañana por la noche? ¿En la casa? Perfecto. ¿Y Eduardo? ¿Sí? Gracias por estar dispuesto a intentarlo. Eduardo colgó el teléfono y miró hacia afuera de su ventana, hacia la ciudad que se extendía bajo las luces de la noche. En algún lugar ahí afuera, su familia estaba esperando a que él regresara a casa y comenzara el difícil trabajo de reconstruir lo que se había roto. No sabía si funcionaría. No sabía si podría perdonar completamente las mentiras de Carmen, o si ella podría perdonar su infidelidad con Valeria, pero sabía que valía la pena intentarlo, porque a pesar de todo lo que había salido mal, a pesar de todos los secretos y las traiciones, todavía había algo allí que valía la pena salvar. Y por primera vez en una semana, Eduardo se permitió imaginar un futuro donde su familia permaneciera unida, donde los errores del pasado se convirtieran en la fundación para algo más fuerte y más auténtico. El camino sería largo y difícil, pero al menos ahora sabía en qué dirección caminar. Y así termina esta increíble historia de Eduardo, Carmen y su familia. ¿Qué te pareció este relato lleno de giros inesperados? ¿Crees que Eduardo tomó la decisión correcta al luchar por su matrimonio a pesar de todas las revelaciones? ¿O piensas que debería haberse divorciado y empezado de cero con Valeria? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias y conocer tu perspectiva sobre las decisiones de los personajes. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento durante estas 3 horas, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Cada semana traemos nuevos relatos llenos de drama, amor, traición y decisiones que cambiarán vidas para siempre. Gracias por acompañarnos en esta travesía emocional. Tu compañía hace que cada historia sea aún más especial.